¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, «Nunca te conocí, apártate de mí»? Jesús dijo, «Entonces les diré claramente, nunca te conocí, apártate de mí, practicantes del mal». Mateo 7:23. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se centraba en el corazón de sus oyentes. Dirigió a sus discípulos como la audiencia. Puede parecer inusual escuchar que incluso nuestro Señor omnisciente admite no conocer algo o a alguien. Sin embargo, Jesús se refiere a un tipo de conocimiento relacionado con relaciones personales, en lugar de conocimiento intelectual. Conforme Jesús concluye su Sermón del Monte, ofrece una advertencia final sobre la verdadera fe. Según Jesús, habrá falsos profetas cristianos que se disfrazarán de individuos inofensivos. Mateo 7:15, Biblia ampliada. Cuidado con los falsos profetas, maestros que vienen a ti vestidos de ovejas, aparentando ser amables e inocentes, pero internamente son lobos voraces. Aunque usen lenguaje religioso y muestren poder, en realidad no pertenecen al Señor. Aunque alguien parezca cristiano ante los demás, aún puede ser considerado malhechor por Dios y ser apartado de su presencia, según se declara en el versículo 23. Solo aquellos que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él podrán entrar en el cielo. Lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios hasta cierto punto, sino que Dios nos conozca. Como explicó Pablo, el que ama a Dios es conocido por Dios. El Señor cuida de su rebaño como un pastor. Isaías 40:11. Y sabe quiénes son sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, y conozco sin duda alguna a aquellos que son míos, y los míos me conocen, y tienen una relación personal profunda conmigo. Aquellas palabras sombrías, «Nunca te conocí, apártate de mí», practicantes de la iniquidad, muestran que Jesús es de hecho omnisciente. No los conocía en el sentido de que los conocería si fueran sus seguidores, pero conocía sus corazones. Estaban llenos de iniquidad. La condena de Isaías a la hipocresía encaja bien en este grupo. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Isaías 29:13. Los malhechores que Jesús no conoce son falsos cristianos y falsos maestros. Apocalipsis 22:15. Fuera están los perros, los impíos, los impuros, aquellos de bajo carácter moral, y los hechiceros con sus drogas intoxicantes y artes mágicas, y la persona inmoral, el pervertido, los molestadores, y los adúlteros, y los asesinos, y los idólatras, y todos aquellos que aman y practican la mentira, el engaño, la trampa. Jesús advierte que un día les dirá a un conjunto de practicantes religiosos, «Nunca te conocí». Dios no se complace en enviar personas al infierno. Según Pedro 3:8, Biblia ampliada, el Señor no tarda, como si fuera incapaz de actuar, y no es lento en relación a su promesa, como algunos consideran lentitud, sino es extraordinariamente paciente contigo, no deseando que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el juicio, intentarán justificarse como dignos del cielo, basándose en sus obras, pero esto no funcionará. Mientras afirmen hacer todas esas buenas obras en nombre de Cristo, han fallado en hacer la única obra de Dios que cuenta, tener fe en aquel que Él envió. Así Jesús, el justo juez, los condena a la separación eterna de Él. Un comentarista bíblico popular observó, «Esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que dicen, Señor, Señor, y aún así su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, quizás cumplen algunos deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios, y el hombre como cualquier otro podría hacer. Hay quienes hablan como ángeles, viven como demonios, que tienen la lengua suave de Jacobo y las manos ásperas de Esaú». Jesús afirmó ser aquel ante quien las personas deben presentarse en el último día de juicio, y es justamente llamado Señor. Esto debió haber sido una afirmación impresionante para algunos. Había un maestro poco conocido, viviendo en una área remota, que creía que sería el juez final de todas las personas en el futuro. Al decir, en aquel día, Jesús llamó nuestra atención hacia un día de juicio venidero para todos los hombres.
¿Cuál es el principal objetivo de tu vida? Pensarás tanto en esto en aquel día como piensas ahora. Te considerarás sabio por haberlo perseguido con ahínco. Imaginas que puedes defenderlo ahora, pero serás capaz de defenderlo entonces, cuando todas las cosas en la tierra y en el tiempo se habrán desvanecido en la nada. Spurgeon: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Las personas de quienes Jesús habló aquí tenían logros espirituales impresionantes. Profetizaron, expulsaron demonios e hicieron muchos milagros. Aunque estas cosas son grandes, no tienen valor sobre la genuina comunión y conexión con Jesús. Significativamente, incluso hacían estas cosas en nombre de Jesús, pero nunca realmente tuvieron una relación de amor y comunión con Jesús. Leemos: Nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la ilegalidad. Al final, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, en lugar de solo confesar verbalmente o depender del trabajo espiritual. Es nuestra conexión con Él por el don de la fe que Él nos da lo que garantiza nuestra salvación. Conectados a Jesús, estamos seguros. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes obras no prueban nada. ¡Qué palabra tan terrible! ¡Qué separación tan terrible! Apártate de mí, de Jesús mismo, a quien proclamaste en unión con quien solo la vida eterna puede ser encontrada. Pues, unidos a Cristo, todo es cielo; separados de Él, todo es infierno. Jesús es el juez, las llaves están en sus manos. Apartarse de Cristo es el propio infierno del infierno. Es la base de toda la miseria de los condenados, ser cortado de toda esperanza de beneficio de Cristo y su mediación. La verdadera fe en Cristo se prueba por la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir «Señor, Señor» y reclamar la creencia no es suficiente. También es necesario seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible adquirir un léxico religioso, memorizar versículos de la Biblia y himnos religiosos, pero aún así fallar en seguir la voluntad de Dios. Aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Con la ayuda del Espíritu Santo son capaces de entender y seguir la voluntad del Padre. Romanos 8:9, versión Nueva King James. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de él. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Romanos 5:5, versión Nueva King James. Ahora la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Una vez que la puerta está cerrada, nunca se abrirá de nuevo. Sin embargo, algunas personas se aferran a la esperanza de que la puerta pueda abrirse de nuevo, pero no hay nada en las Escrituras que justifique tal expectativa. Por lo tanto, todo aquel que escucha estas palabras mías y las practica, será como un hombre sabio, perspicaz y sensato, que construyó su casa sobre la roca, y la lluvia cayó, las inundaciones y torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que escucha estas palabras mías y no las practica, será como un hombre insensato y estúpido, que construyó su casa sobre la arena, y la lluvia cayó, las inundaciones y torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y ésta cayó, y grande y completa fue su caída. Mateo 7:24-27. Los oyentes de Cristo pueden ser categorizados en dos grupos: aquellos que escuchan y siguen sus enseñanzas, y aquellos que escuchan, pero no actúan en base a ellas. Cristo predicó ahora a una multitud mixta, y así los separa uno del otro, como hará en el gran día, cuando todas las naciones serán reunidas delante de Él. Escuchar a Cristo no es solo prestarle oídos, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto principal. Nuestra profesión de fe en Cristo será finalmente probada ante Dios. Aquellos que confiaron en Cristo y demostraron su fe mediante la obediencia, no tendrán nada que temer. Fundamentados en la roca, su casa permanecerá. Para aquellos que profesaron confiar en Cristo,
pero no obedecieron a Dios, serán condenados. No podemos descartar a la ligera este sermón, pues fue Dios quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, pues todos seremos juzgados. Mateo 7:28-29, Biblia ampliada. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras en la montaña, las multitudes quedaron asombradas e impresionadas con su enseñanza, pues Él las enseñaba como alguien que tenía autoridad, para enseñar enteramente por voluntad propia, y no como sus escribas, que dependían de otros para confirmar su autoridad. El sermón fue excelente, y es probable que más haya sido dicho de lo que está escrito aquí. Ahora, estaban maravillados con esta doctrina. Es de temer que pocos de ellos hayan sido llevados por ella a seguirle, pero estaban llenos de admiración en ese momento. Él pronunció su discurso con un tono de autoridad. Sus lecciones eran ley, su palabra, una palabra de mando. Cristo en la montaña mostró más verdadera autoridad que los escribas en los asientos de Moisés. Entonces, la cuestión es cómo servir a Dios de manera aceptable. Es una cosa andar con Dios y servirle de la manera que queremos, y otra cosa servirle de acuerdo con el estándar o manera que Él desea. Recuerda cuando le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto significaba que no podemos buscar servir a Dios en nuestros propios términos, solo de acuerdo con su propia voluntad conocida. Es importante distinguir entre estos, porque muchas personas han afirmado vehementemente que anduvieron con Dios e hicieron su voluntad solo para que Dios dijera: «Apártate de mí». Primero, ven con sumisión reverente. La palabra de Dios nos da una visión profunda de cómo Jesús oró. No estábamos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. Hebreos 5:7. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció tanto peticiones específicas como súplicas urgentes por lo que él necesitaba con fervoroso llanto y lágrimas a aquel que siempre fue capaz de salvarlo de la muerte. Y fue oído debido a su sumisión reverente a Dios, su ausencia de pecado y su determinación infalible de hacer la voluntad del Padre. Nos es dicho por qué Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Dice que Jesús fue oído debido a su sumisión reverente. ¿Cómo demostramos esa sumisión reverente? Hebreos 5:7 se refiere al tiempo en que Jesús oró en el jardín de Getsemaní, y esta es la descripción de lo que sucedió en ese momento. La sumisión reverente, por lo tanto, consiste en decir al Padre: no como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Consiste en renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración para usar como modelo. Es, por supuesto, lo que llamamos la oración del Señor. En parte de esta oración incluyó este mismo principio. Nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Al acercarte a Dios necesitas decir: hágase tu voluntad. Estas simples palabras significan que estás diciendo: si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces pongo de lado mi voluntad. Estás diciendo: cuando nuestras dos voluntades entren en conflicto, deja que la tuya prevalezca. En segundo lugar, sé genuinamente dedicado a Dios. La dedicación habla de un compromiso del corazón que no se desconecta ni desanima fácilmente. Según Crónicas 15:14-15, además, hicieron un juramento al Señor con voz alta, con gritos, trompetas y con cuernos. Todo Judá se alegró con el juramento, pues juraron con todo su corazón y lo buscaron con celo, y permitieron que él fuera encontrado. Entonces el Señor les dio descanso de todos los lados. Es esencial ver que lograron su descanso después de su genuina dedicación a Dios, de la misma manera que podemos encontrar verdadero descanso cuando elegimos ser verdaderamente dedicados a Dios. Cuando somos verdaderamente dedicados a Dios, naturalmente disfrutamos de su protección, y ese compromiso absoluto del corazón le agrada. Cuando somos verdaderamente dedicados, es natural llevar su presencia y, por lo tanto, ver sus manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, porque son frecuentemente vistas en su casa, tienen corazones que están tan lejos del Dios vivo.
En tercer lugar, debemos ser sacrificiales en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía para Dios requiere un cierto nivel de sacrificio. Esto se debe a que, a veces, la obediencia puede ser inconveniente para nuestra carne, aunque sea necesaria para andar en las bendiciones de Dios más adelante. El sacrificio generalmente involucra nuestro tiempo, habilidad, energía, tiempo y recursos para ver que el reino de Dios avance en la tierra. Daniel viene a la mente cuando hablamos sobre este tipo de sacrificio. Dejó su comodidad como uno de los principales consejeros del rey y puso su vida en riesgo solo para permanecer dedicado a Dios en oraciones. Desafió aquella orden porque estaba listo para sacrificar todo por el placer del rey, a quien sirve. Abraham también sabía lo que era servir a Dios de forma sacrificial. Oremos. Padre, estoy agradecido por cada privilegio que me has dado. Gracias por las oportunidades de buscar el avance de tu reino. En el nombre de Jesús, pido por la gracia de servirte aceptablemente con alegría, dedicación y compromiso. Amén.